En el pequeño pueblo de Black Hollow, enclavado entre montañas y bosques densos, existía una leyenda que había pasado de generación en generación, la historia de la bóveda sellada. Se decía que, en las profundidades del cementerio local, había una cripta antigua, cerrada con una puerta de hierro forjado y sellada con cadenas gruesas. Nadie recordaba quién la había construido ni qué secretos guardaba en su interior, pero todos coincidían en una cosa: aquel que intentara abrirla encontraría una maldición peor que la muerte. El pueblo vivía en relativa tranquilidad, aunque siempre había alguien que, impulsado por la curiosidad o la arrogancia, intentaba desentrañar el misterio. Hasta ahora, nadie había tenido éxito. Las cadenas nunca cedían, y las historias de desgracias que caían sobre quienes lo intentaban eran suficientes para mantener a la mayoría alejada. Pero todo cambió cuando llegó al pueblo un hombre llamado Victor Kane. Era un historiador especializado en lo oculto, y había escuchado rumores sobre la bóveda sellada durante años. Para él, no era solo una leyenda, era un enigma que debía resolver. Víctor no creía en maldiciones ni en supersticiones. Para él, todo tenía una explicación lógica, y estaba decidido a encontrarla. Al llegar al pueblo, Víctor se dirigió directamente al cementerio. La bóveda era fácil de encontrar, una estructura de piedra gris, cubierta de musgo y rodeada de lápidas antiguas. Las cadenas que la sellaban estaban oxidadas, pero aún parecían resistir el paso del tiempo. Víctor examinó la puerta con detenimiento, buscando alguna pista que le indicara cómo abrirla. En la parte superior, casi oculta por la suciedad, encontró una inscripción en latín: Qui intrat, nunquam exhibit, el que entra, nunca sale. Víctor sonrió. Para él, eso no era más que un intento de asustar a los curiosos. Sacó unas herramientas de su mochila y comenzó a trabajar en las cadenas. A pesar de su escepticismo, notó que el ambiente alrededor de la bóveda se volvía más frío y opresivo a medida que avanzaba. El viento susurraba entre los árboles, como si el bosque mismo intentara advertirle. Pero Víctor no se detuvo. Después de horas de esfuerzo, las cadenas finalmente cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio del cementerio. Víctor empujó la puerta de hierro, que chirrió al abrirse, revelando una oscuridad absoluta. Encendió su linterna y entró en la bóveda. El interior era más grande de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y el aire era denso y pesado. En el centro de la cámara había un sarcófago de piedra, tallado con figuras que parecían retorcerse y moverse a la luz de la linterna. Víctor se acercó, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante. Con cuidado, abrió el sarcófago. Dentro no había restos humanos, sino un objeto que lo dejó sin aliento: un libro antiguo, encuadernado en cuero oscuro y con páginas que parecían brillar con una luz tenue. Víctor lo tomó en sus manos, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. En la portada, escrito en letras doradas, había una sola palabra: Liberum Brarum, el libro de las sombras. Víctor abrió el libro, y en ese momento, todo cambió. Las paredes de la bóveda comenzaron a vibrar, y una voz susurrante llenó el aire, hablando en un idioma que no podía entender. De repente, las sombras cobran vida,
retorciéndose y tomando formas humanoides. Víctor intentó retroceder, pero las sombras lo rodearon, arrastrándolo hacia el sarcófago. Gritó, pero su voz fue ahogada por un rugido ensordecedor. Cuando el silencio volvió al cementerio, la bóveda estaba sellada de nuevo, como si nada hubiera pasado. Las cadenas estaban intactas, y no había rastro de Víctor Kane. El libro había desaparecido, y la inscripción en la puerta parecía brillar con una luz tenue. A partir de ese día, los habitantes de Black Hollow notaron algo extraño. Las noches se volvieron más oscuras, y las sombras parecían moverse por sí solas. Juraron haber visto a Víctor Kane vagando por el cementerio, su figura desdibujada y envuelta en sombras. Pero nadie se atrevió a acercarse a la bóveda sellada. Y así, el misterio de la bóveda permaneció intacto, guardando sus secretos en la oscuridad. Porque, como decía la inscripción, el que entra, nunca sale. Y Víctor Kane había aprendido esa lección de la manera más terrible. ¿Te atreves a descubrir más historias como la bóveda sellada? No te quedes fuera. Suscríbete para no perderte ningún relato lleno de suspense, terror y enigmas. Dale like si esta historia te dejó con la piel de gallina. Comenta y cuéntanos, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Víctor Kane? ¿Crees en las maldiciones? Tu opinión es parte del misterio.